Expuestos para recibir tu palabra. Te ruego pues que en esta hora tu Santo Espíritu nos guíe y podamos atesorarla en nuestro corazón, Señor, para poderla creer, poderla vivir y poderla compartir. Te pido en lo personal, Padre, que me permitas compartir tu palabra con poder, con autoridad, Señor, pero también con amor y sobre todo con precisión. Que sea realmente tu palabra hablando a cada vida y a cada corazón de mis hermanos aquí presentes. Padre, está pues con tu pueblo y gracias por tu iglesia que te alaba y te glorifica en todo el mundo, Señor, ofreciéndote estas primicias, los primeros días, el primer día de la semana, para glorificarte a ti que eres el único Dios verdadero. Para ti, honor y gloria en el nombre de Cristo. Amén. Tome lugar, hermanos. Ya tenía mucho tiempo, hermanos, de que al desarrollar una predicación no lo hacía en 2 hojas, así es que agárrense, hermanos. Siempre era una y ahora se van a hacer 2. Van a decir, ¿qué horas son? ¿A qué horas vamos a terminar? Pronto, hermanos. Hermanos, hoy vamos a celebrar esta hermosa ordenanza que el Señor ha entregado para su iglesia, a través de la cual, hermanos, recordamos y celebramos el sacrificio de Cristo por nuestros pecados en aquella cruz. Y quiero, hermanos, compartir hoy un detalle muy interesante. No sé si alguien de ustedes ya tenga conocimiento de esto que voy a hablar, pero al estar investigando un poquito y compartiendo, mi hijo me compartió un poquito también de este tema y quise compartirlo hoy con ustedes, hermanos, porque de verdad me pareció muy interesante y creo que responde a una de las preguntas que yo creo que muchos de nosotros nos hemos hecho en relación al Salmo 26, versículo 6 en particular. ¿Qué quiso decir el Espíritu Santo a través de David cuando leemos ahí, mas yo soy gusano y no hombre? Sería una forma despreciativa que tal vez David estaba usando para menospreciarse como persona. ¿O qué querrá decir este texto, hermanos? Evidentemente, hermanos, como yo creo que ya lo notaste, este Salmo 22 es un salmo profético. Es un salmo que está hablando acerca de Jesucristo en muchos aspectos. Simplemente el versículo 1, ¿verdad? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿No te suena algo muy familiar? ¿Quién dijo esto? Jesús estando en la cruz, ¿verdad? Elí, Elí, lama sabactani. Claro, Jesús lo dijo en arameo, ¿verdad? Pero ya dice ahí, traducido es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Entonces, aquí encontramos, hermanos, en el Salmo número 22, varias referencias a la obra mesiánica de nuestro Señor Jesús. Por ejemplo, el versículo 18, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Otro texto, ¿verdad?, que se relaciona íntimamente con la obra de Jesucristo en relación a la salvación. El versículo 7 dice, todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza, diciendo, y versículo 8, se encomendó a Jehová, allá dice en los evangelios al Señor, líbrele él, ¿verdad? Allá en Mateo 27, 43, y así, hermanos, hay varios textos de este capítulo 22 que apuntan hacia la obra de Cristo, hermanos, en relación a su sacrificio. Es por eso que lo tomé como base para compartir hoy, hermanos, esta meditación, que por cierto, hermanos, tiene por título la obra eficaz de Cristo. ¿Dónde está mi ayudante? Muy bien. La obra eficaz del Mesías, o Cristo, es lo mismo, ¿verdad? Cristo Mesías. Les recuerdo que la palabra Mesías es la misma que Cristo, nada más que en idioma diferente. Mesías es en hebreo, Cristo es en griego. Traducido al español significa
el ungido de Dios. El ungido de Dios. Eso quiere decir Mesías en español, o Cristo en español, ¿verdad? El ungido de Dios. Y de acuerdo con las Escrituras, ¿a quiénes ungían? A los reyes, a los profetas y a los sacerdotes. Con esto nos confirma que Jesús es el rey establecido por Dios, el profeta de Dios y el sacerdote de Dios. Que de hecho en Hebreos nos revela que Jesús no es el sacerdote, sino el sumo sacerdote. Y con Cristo queda cumplido el sacerdocio levítico, ¿verdad? De manera que ya no hay más necesidad de sacerdotes. ¿Por qué? Porque Jesús fue el sacerdote enviado por Dios, siendo Jesús mismo el sacrificio por los pecados. O sea, como sacerdote fue también el sacrificio. Como profeta Él fue el mensajero, pero también Él es el mensaje. ¿Te habías notado en eso? Él es el mensajero, pero también Él mismo es el mensaje. Y en cuestión de rey, Él es el rey, pero al mismo tiempo fue el siervo sufriente. ¿Verdad? Fíjate qué interesante. No sé si lo habías notado, pero interesante lo que la Biblia nos enseña respecto a decir que Jesús es Cristo o que Jesús es el Mesías, que es lo mismo, que es el ungido de Dios. Pero volvemos al versículo 6, ¿verdad? Que habla ahí diciendo, mas yo soy gusano y no hombre. ¿Alguien sabe de esto, hermanos? ¿Alguna referencia de esto? ¿Qué significa? Excepto Esdras. Bueno, antes de empezar con esto, déjenme decirles que los abandonados que expresa David en el versículo 1 de Salmo 22, obviamente están haciendo referencia primeramente a David, pero también a su futuro hijo mayor. Acuérdense que Jesús es hijo de David, ¿verdad? O es conocido como el hijo de David, pero es el hijo superior o mayor que David. Los abandonados, hermanos, intensifican su lamento clamando que no son ni siquiera hombres, dice el versículo 6, ¿verdad? Sino menos que gusanos. Obviamente Jesús no clamó así en la cruz, pero fue despreciado por la mayoría de los que estaban ahí, riéndose de él, golpeado, ensangrentado y moribundo. Pero hay muchas cosas que decir sobre lo que este texto significa. Al investigar un poco, hermanos, sobre este pasaje, especialmente el versículo 6, fue algo tan sorprendente, hermanos, que descubrimos, que por eso quiero compartirlo con todos ustedes. Decía al principio, yo no sé si alguien ya conoce algo relacionado a esto, pero si no, prepárate. Confirmo, hermanos, a través de este texto, cómo una sola palabra en la Biblia o en las Escrituras es tan profunda que debe de motivarnos a no dejar pasar ninguno de los textos bíblicos sin intentar comprenderlos. Porque a veces los leemos y como ¿no? Que es complejo, lo pasábamos por alto, ¿verdad? Mas yo soy gusano. ¿Qué dicen? Mas yo soy gusano. Ay, pues no sé qué querrá decir, pero hay que se quede, ¿verdad? Porque no lo entiendo. Y sí es cierto, está difícil de entender, muy difícil. Casi me atrevo a decir extremadamente difícil. Pero te vas a fijar cuán sencillo es. Cuán sencillo es de entender el texto cuando obviamente se hace una investigación más amplia o profunda sobre lo que quiso decir David al expresar esto, que obviamente está haciendo también referencia a Jesús. Lo vamos a ver. Analicemos primeramente la palabra, hermanos, la palabra gusano. Porque dice ahí, ¿verdad? Mas yo soy gusano. Bueno, en hebreo, hermanos, esta palabra proviene de la palabra tola o towa, que tiene los siguientes usos bíblicos. Se usa para referirse a gusano,
cosa escarlata o cosa carmesí, o se refiere al gusano hembra, que es el Coccus ilicis, también a la sustancia escarlata que segrega por el tinte hecho del cuerpo seco de la hembra del gusano, larva o las crías pues del gusano. O sea, todo esto, la misma palabra tola o togloa, se refiere según el contexto. Es como nosotros, ¿no? De repente a veces decimos insecto, ¿verdad? ¿Y a qué nos referimos cuando hablamos de un insecto? Tal vez a un escarabajo, tal vez a una hormiga, tal vez, pues tantos insectos, ¿no? Pero cuando alguien dice, no, es que eres un congo, por ejemplo, aquí en esta zona son famosos los congos, ¿verdad? Porque cómo duele cuando nos pican, ¿verdad? Y son tan rápidos que cuando tú crees que lo vas a matar ya se te escapó. Pero es un insecto. La mosca es un insecto. Entonces, cuando la Biblia aquí usa la palabra gusano, obviamente se está refiriendo a un gusano específico. No se está refiriendo a todos los gusanos que hay dentro del reino animal, ¿verdad? Sino a un gusano específico, que es precisamente un gusano que era usado para sacar de él el color escarlata o rojo sangre que se usaba en muchas cosas, particularmente para pintar las telas. Fíjense, cuando la hembra de este gusano en particular, cuando la hembra de la especie de gusano escarlata estaba lista para dar a luz, fíjate, se adhería al tronco de un árbol, fijándose con tanta firmeza que no podía ser separada. Los huevos depositados bajo su cuerpo quedaban así protegidos hasta que las larvas eclosionaban y comenzaban su ciclo vital. Al morir la madre, el líquido carmesí teñía su cuerpo y la madera que estaba alrededor de ella. De los cadáveres de estas hembras de gusano escarlata se extraían los tintes escarlatas comerciales de la antigüedad. En aquella zona, hermanos, donde en Israel, pues, o en Jerusalén, en la Tierra Santa, abundaba mucho este tipo de gusano. Entonces ya vas viendo para dónde va encaminando. Este gusano al que hace referencia David en este salmo está hablando de este gusano que era conocido pues como ¿cómo era? Escarlata, ¿verdad? El gusano escarlata. Dice que este gusano cuando era aplastado se extraían de él el tinte, pero la madre, fíjate bien, la madre o la hembra dice que cuando iba a dar a luz se adhería al tronco, a un tronco, ¿verdad? Y ahí junto con ella ponía sus larvas y nadie podía penetrar un caparazón que ella hace ahí, ¿verdad? Que se pega firmemente al tronco y podían sus crías pues nacer y crecer hasta cierta capacidad y la hembra da su vida por sus crías o larvas. Pero mientras está la madre muriendo, segrega ese líquido, ese tinte que empieza a manchar el tronco de rojo, que parece sangre. Fíjate qué interesante. Por eso, hermanos, podemos decir que la obra de Cristo, la obra eficaz de Cristo representa precisamente a este gusano carmesí, a este gusano. Miren qué imagen tan elocuente de Cristo muriendo en la cruz, derramando su preciosa sangre para poder llevar así a muchos hijos a la gloria, dice en Hebreos 2:10. Cristo murió por nosotros para que viviéramos, por medio de Él. Así como las larvas, ¿verdad? A través de la madre ellos podían vivir, ¿verdad? Mientras estaban ahí encapsulados, las larvas no podían ser comidas por los pájaros ni nada, porque aquel caparazón era tan duro que no podía penetrar ahí nada.
y estaba tan pegado que nadie lo podía arrancar. Entonces, fíjate cómo esta similitud, este gusano tiene pues con la obra de Cristo. Cristo fue clavado en la cruz, derramó su sangre y con ello dio vida a ti y a mi vida espiritual y vida eterna. El Salmo 22:6 está describiendo a este tipo de gusano y nos ofrece esta imagen de Cristo. ¿Se acuerdan cuando dice en Isaías 1:18 que si tus pecados fueren... ¿verdad? Si tus pecados fueren rojos como el carmesí. Dice los que investigaron esto, que después de 3 días de que el tronco está manchado de sangre, o que parece sangre, aquella mancha se empieza a hacer blanca como la nieve. Entonces parece, ¿verdad? Si tus pecados fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como la nieve, blanca como la nieve. Así como sucede, hermanos, con este gusano particular, este gusano carmesí. Entonces, ya tiene sentido para nosotros por qué David está haciendo referencia a este tipo de gusano. Para ti, para mí, pues lo leíamos y como que, pues, gusano, sabrá Dios por qué lo está echando mano aquí de esta expresión. Y como el Salmo, o el libro de los Salmos es un salmo poético, ¿verdad? O es un libro poético, pensábamos más como una expresión poética, pero obviamente David conocía perfectamente este tipo de gusano, ¿verdad? Y él sentía como que él estaba sufriendo tanto en ese momento que él sentía que estaba dando su vida ahí, ¿verdad? Pero obviamente el Espíritu Santo lo estaba inspirando para hablar de quién realmente, de Jesús, de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, esto es algo que nos sorprende, hermanos. Veamos el resumen del Salmo 22. En primer lugar, predice la muerte de Jesús 1000 años antes de que ocurriera. Describe la crucifixión que fue inventada más de 400 años después de escribir este salmo. Los científicos modernos creían, hermanos, que el tinte provenía de una planta, pero sorpresa, venía de este tipo de gusano. La información de esto, hermanos, está histórica y geográficamente documentada y es muy precisa, o sea, no se está inventando algo. Las comparaciones, hermanos, de estas cosas son científicamente precisas y se nos habla que la madre gusano, hermanos, se adhiere a un árbol hasta su muerte y muere para dar vida. 3 días después lo único que queda es la mancha roja en la madera y sus crías se alimentan con el cuerpo de la madre para poder vivir, quedando perfectamente manchados de rojo. El color rojo representa tanto a la realeza como a la vida. La pasta de estos gusanos se ha utilizado en medicamentos para ayudar a que el corazón lata con suavidad. Fíjate qué interesante. Y la cubierta cerosa o de cera se ha utilizado para fabricar goma o laca, que es un conservante de madera en aquellos lugares. Cuando vamos al capítulo 24 de los Salmos, nos habla del Rey de Gloria. La figura del Rey de Gloria, hermanos, que está en el Salmo 24, que aquí se digna ser como un simple gusano. La imagen es mucho más profunda. La palabra hebrea para gusano, que es tola, que la mayoría de los eruditos la asocian con el gusano carmesí, el cual era aplastado para obtener, hermanos, su tinte escarlata o rojo sangre. La palabra hebrea para escarlata y carmesí es precisamente tola. Entonces, en Isaías 53 nos dice que Jesús fue aplastado, molido. ¿Por qué? Por nuestros pecados. ¿Y qué hacen con el gusano? Lo tienen que aplastar, moler para sacar ese tinta. Ahora, algo interesante, más todavía, porque creo que está pareciendo interesante, ¿no? El tinte escarlata, hermanos, fue usado para adornar las cortinas del tabernáculo. Si tú vas a Éxodo 26:1, vas a encontrarte que la cortina estaba de color
carmesí precisamente. ¿Y de dónde usaron o de dónde extrajeron el color carmesí? Pues de los gusanos, ¿verdad? La cortina para la única puerta al tabernáculo, hermanos, estaba impregnada de aquel tinte, de aquel gusano. En Éxodo 26:36 lo dice. El velo, hermanos, que separa el lugar santo del lugar santísimo, también de escarlata. Jesús, al clamar con voz fuerte, entregando su espíritu, dice que el velo del templo, ¿qué pasó? Se rasgó de arriba abajo, abriendo así un camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, es decir, de su carne rasgada. O sea, ¿cuántas similitudes hay, verdad? Las hermosas vestiduras del sumo sacerdote, hermanos, se nos dice que eran también teñidas con escarlata o carmesí. Jesús se convirtió en nuestro sumo sacerdote misericordioso y fiel. Hermanos, cuán amplio es el uso de tola o de este tipo de gusano en el Antiguo Testamento, el cual está representando al gusano del Salmo 22:6. Aparece referencias, hermanos, a este gusano en 33 pasajes del Antiguo Testamento y la mayoría de estos en el libro del Éxodo, y representan el material escarlata rojo sangre que prefiguraba al Mesías, incluyendo su obra de redención en la cruz. Evidentemente, hermanos, poco comprendieron los soldados romanos sobre el profundo significado de la túnica escarlata que le pusieron, ¿verdad? Cuando lo estaban golpeando, ¿se acuerdan? Mucha relación con lo que estamos mencionando. Ellos dice que lo vistieron de escarlata y decían burlonamente: salve, oh rey de los judíos. Fíjate qué cosas, ¿no? Y de veras, yo personalmente había leído este texto, pero no lograba entender nada. Nada. No sé tú, pero nada, hermanos, podía entender de este texto. Yo soy gusano y no hombre. Obviamente haciendo referencia a esto que estamos hablando. Entonces, así vemos precisamente al Santo de Israel, que fue hecho un poco menor que los ángeles, luego incluso inferior a los hombres, y sí, finalmente hecho como un simple tola o gusano carmesí, ¿verdad? Un indefenso gusano que fue aplastado bajo el peso de nuestros pecados, hecho por nosotros maldición, según Gálatas 3:13. Hermanos, tú y yo sabemos que la celebración de la cena tiene que representar a través del jugo de la vid, o el mosto o el vino, ¿verdad?, la sangre vertida de Cristo, porque sin derramamiento de sangre no hay remisión, o sea, no hay perdón de pecados. Así como este gusano, hermanos, manchaba aquella madera, hermanos, donde se pegaba, Jesús, al ser crucificado, Él obviamente manchó aquella cruz con su sangre, pero a través de su sangre dice que Él nos perdonó nuestros pecados. La sangre de Cristo, hermanos, fue tomada a cuenta de nuestros pecados delante de Dios. Dice que por su sangre hemos sido perdonados, ¿verdad? Tuvo que haber la muerte y el derramamiento de sangre de un ser justo, de un ser inocente, de un ser perfecto. Y este fue Jesús, ¿verdad? Entonces, hermanos, cuando leemos este texto, mas yo soy gusano y no hombre, caray, como que ya ahora tiene mayor sentido, ¿no? Obviamente David estaba haciendo referencia a ese gusano, pero que de manera profética estaba hablando realmente de Jesús. ¿Qué te parece? Interesante, ¿verdad? Por eso dije yo, bueno, les lo voy a compartir a los hermanos. Vale la pena, ¿verdad? Porque yo francamente había pasado de noche este texto, no entendía nada, ¿verdad? Pero bueno, gracias a Dios. Ahora, hermanos, lo segundo que yo quiero compartir es que la obra eficaz de Cristo complació al Padre. Salmo 22:8, hermanos. ¿Qué nos dice?
Otra vez, ¿verdad? Encontramos esta expresión desde el versículo 7, ¿verdad? Como contexto dice: todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza, diciendo: se encomendó a Jehová, líbrele él. ¿Se acuerdan que después de que Jesús clama Elí, Elí, lama sabactani, dice que los sacerdotes que estaban ahí decían: está llamando a Elías, pues que venga él y lo salve? O sea, estaban citando aquí este texto sin ellos darse cuenta. Interesante, ¿no? Pero lo que podemos ver a través de este texto que dice que dice: se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. Todos recordamos cuando Jesús fue bautizado y cuando subió al monte para la transfiguración, se escuchó la voz del cielo que decía: Jesús realmente logró complacer al Padre, y es por eso que a través de su sacrificio logró satisfacer la ira de Dios. ¿Te acuerdas lo que cantamos ahorita acerca de este canto de gracias Cristo? Dice ahí que, soy malo para deletrear, dice: tu sangre mi maldad lavó, gracias Cristo, fue satisfecha la ira de Dios. Es lo que la Biblia en otras oportunidades usa la palabra propiciación. ¿Qué es la propiciación? Es calmar la ira justa de alguien. En este caso, Dios está airado con el hombre por causa de su pecado. Tan airado está que le ha condenado al infierno por su pecado. Pero no termina ahí el mensaje, obviamente, por cuanto viene la buena noticia del Evangelio, que es que si la persona se arrepiente y cree, recibe de parte de Dios perdón y vida eterna. Pero Jesús tenía que satisfacer al Padre, complacer al Padre. ¿Y cómo lo hizo? Al hacerse un humano. Ahí en Filipenses capítulo 2 nos habla de la humillación de Cristo. Dice que Él, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y se hizo semejante a los hombres. Y en su condición de hombre, dice que se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Qué interesante. Jesús complació al Padre de tal manera que le libró, ¿verdad? No solamente de la muerte, porque sabemos que después del tercer día resucitó, sino que le libró del pecado que había puesto sobre él. Dice el apóstol Pablo en 2 Corintios 5:21 que el que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado. Jesús no pecó, pero Dios le hizo pecado a través de tus pecados y mis pecados puestos en él. Fue hecho pecado. Fue por eso que Jesús realmente experimentó ese abandono, esa separación entre el Padre y él. Porque Jesús, cargando el pecado nuestro del Padre, siendo santo, se aparta de él. Y él lo clama diciendo eso, ¿no? ¿Por qué me has desamparado, Padre mío, Dios mío? Porque realmente él, a través de este hecho, ¿verdad? Dice que el Padre hizo separación entre él y el Hijo, ¿verdad? Cuando Jesús se hizo pecado. Pero era para que la justicia de él fuese hacia nosotros. Por eso, a través de la fe en Cristo, ahora somos justos delante de Dios. O sea, hemos sido justificados, pues, para que se entienda mejor. Hemos sido hechos justos delante de Dios por la obra de Cristo. Y eso confirma que Cristo complació realmente al Padre, ¿verdad? Entonces, continuando con estos versos, hermanos, David escribe sobre ser objeto de burla, ser despreciado y ridiculizado. Habla de cómo estos burladores meneaban la cabeza diciéndole a este abandonado y al que vendría, que es Jesús, que se encomiende al Señor y deje que Dios lo rescate. ¿Te suena familiar? Claro, ya lo vimos.
Eso es lo que decían quienes se burlaban del abandonado de Jesús, ¿verdad? La desgracia de David se multiplicaba ante aquellos que se burlaban y malinterpretaban su agonía. La usaban como excusa para poner en duda su relación con Dios. Dice el texto, se encomendó a Jehová, líbrele él. Y sí, Jesús se identificó con las palabras iniciales de este salmo, clamando desde la cruz. Entonces sus enemigos, sin darse cuenta, se identificaron con los enemigos burlones de Dios y su ungido en su burla de Jesús en aquella cruz. Ellos decían, confió, ¿verdad?, en Él, que Él les salve. Esta afirmación revela la frecuente ignorancia y crueldad y agonía de quienes se oponen a Dios y a su pueblo. También se cuestionaba el placer de Dios en el abandonado, o sea, en Jesús, pero la revelación dice que el Padre se complacía verdaderamente en Él, como dice el versículo 8, ¿verdad?, de Salmo 22, puesto que en Él se complacía. Obviamente no podemos pensar que el Padre sentía deleite con cada latigazo, con cada clavo, con cada espina, con cada golpe que Jesús sufría. Él se complacía a través de la obediencia de Cristo, porque a través de ella lograría que se cumpliera el plan eterno de la redención. Por eso se complacía, porque a través de eso vendría el perdón y la salvación a todo aquel que creyera en Jesús. En eso se estaba su complacencia, no en el sufrimiento de Jesús propiamente, sino en lo que traería ese sufrimiento. Nosotros leemos allá en el libro de Colosenses, en el capítulo número 2, dice que en los versículos 3 en adelante dice, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros y que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Clavándola en la cruz. Dice, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Eso es lo que el Padre se complacía, ¿verdad? En que el acta de los decretos que le era contraria a la humanidad había quedado clavada en la cruz. Y aquellos, ¿verdad?, que se burlaban y que lo querían exhibir como un derrotado, como un vencido, dice que fue al revés. Jesús los expuso públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Nosotros, hermanos, cuando celebramos la hermosa ordenanza del partimiento del pan, nosotros le llamamos partimiento del pan porque no podemos llamarle cena del Señor porque, pues mira la hora, ¿verdad? Pero es bíblico, hermanos, la palabra partimiento del pan es bíblica. Por eso vamos a celebrar esta hermosa ordenanza del partimiento del pan, pero teniendo en mente todo esto, hermanos. Cómo desde lo que hablamos del gusano, etcétera, y cómo a través de su sacrificio el Padre se complacía de su Hijo. Dijimos no por su sufrimiento, sino por los beneficios que traería en términos del cumplimiento del plan redentor hecho por Dios desde la eternidad. Y esto, hermanos, de verdad que es algo muy importante y muy especial. Entonces, la ignorancia, fíjense, y la crueldad de quienes se oponen a Dios se agravan en nuestra era moderna. La burla y el desprecio hacia el ungido abunda por parte de muchos que desprecian a Jesús y le dan crédito a todo, o creen en todo, pues menos en Dios, menos en su palabra, menos en la obra de Cristo. Ayer que estábamos predicando el evangelio ahí en el malecón en Bar Navidad, hermanos, había mucha gente, como pocas veces ha habido.
Pero hermanos, empezamos a predicar el evangelio, mira, nos dejaron el malecón para nosotros. A la gente no le gusta. Muchos se burlaban, muchos decían, están locos. Y sí estamos locos, hermanos, por Cristo. Sí estamos locos, Lucas. La realidad, hermanos, es que la gente sigue despreciando al ungido. Les hablábamos de que la condición de todo ser humano es que es pecador, y al ser pecador tiene que ir a juicio, y ante el juicio de Dios dice que serán condenados. Es más, ya están declarados condenados. Dice en Juan 3, ¿verdad? Que el que en él cree no es condenado, pero el que no cree, ya están condenados. Pero Dios es paciente, que dice no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, y para eso se necesita predicar el evangelio. Y es lo que estábamos haciendo, predicándoles el evangelio, pero muchos menospreciando, burlándose y desechando el mensaje de salvación. Hermanos, lo que sucedió en aquel tiempo con Jesús sigue siendo lo mismo hoy. La gente sigue despreciando, sigue burlándose del sacrificio de Cristo, no teniendo en estima, pero al Padre sí le complació. Fue suficiente. Ya no hay más sacrificios por los pecados. Hecho una vez y para siempre, y con ello hizo perfectos para siempre a los que Él ha santificado. Por eso, cuando vayamos a participar, hermanos, de esta ordenanza, tengamos presente estas cosas. Porque esto es lo que el Señor ha hecho a través de su amado Jesucristo, que para nosotros es precioso, como cantamos, ¿verdad? Es precioso. El mundo, hermanos, no comprende nuestra fe en Dios, nuestro amor por el Señor. Pero aunque el mundo no lo haga, hermanos, nosotros, por la gracia del Señor, ahora le conocemos y ahora le amamos. Por lo tanto, hermanos, participemos de esta hermosa ordenanza, conscientes de lo que implica, hermanos, el sacrificio de Cristo, ¿verdad? Que fue eficaz. Quiero terminar, hermanos. Miren, ya ven, rápido acabé, ¿verdad? La frase, mas yo soy gusano y no hombre, es una profunda metáfora del dolor extremo y la humillación del sacrificio de Cristo, relacionada precisamente con la biología del gusano carmesí o el tola. Muchos teólogos conectan esta frase con el ciclo de vida del insecto gusano escarlata, que muestra un paralelo impresionante, hermanos, con la redención. Tres cosas, hermanos. Fijación al madero. Cuando la madre va a dar vida a sus crías, se adhiere en forma permanente al tronco, formando una especie de caparazón escarlata. Muerte y sangre. Los huevos crecen protegidos bajo el cuerpo de la madre, y al morir su cuerpo exuda un tinte rojo brillante que mancha el tronco y así a sus crías. Y perdón, después de unos días el cuerpo del gusano se seca y se torna blanco como la nieve, simbolizando cómo a través del sacrificio ensangrentado en la cruz se ofrece limpieza y vida eterna a la humanidad. Eso es lo que declaramos a través de la ordenanza, hermanos, de celebrar esta ordenanza, que Cristo murió por nuestros pecados y que por su gracia hemos sido perdonados y salvados. Por eso, hermanos, debemos participar con alegría, debemos participar con entusiasmo, debemos participar, hermanos, consciente de lo que implica y significa estos dos elementos, que es el pan sin levadura y el jugo de la vid o vino, ¿verdad? Vino nuevo, que es el mosto. El vino nuevo no emborracha, hermanos, porque es jugo. El mosto, para el judío, a la hora que llevaban las uvas al lagar, dice que las pisaban, ¿verdad? Y al extraer el jugo, para ellos ya era considerado vino. Nada más que era vino nuevo o mosto, que obviamente nosotros lo conocemos como jugo. Pero una vez que ya era extraído y lo ponían en los odres para que se fermentara, entonces ya era vino viejo o vino que emborracha, ¿verdad?
Vino fermentado. ¿Por qué nosotros usamos jugo o vino nuevo o mosto? Porque cuando Jesús estableció, hermanos, la última cena, ¿verdad?, la ordenanza, la ceremonia de su sacrificio, Él al tomar la copa dijo: esta es la copa en mi sangre, pero dice que es, ¿mande? Que simboliza y representa un nuevo pacto. ¿Cómo Jesús iba a tomar vino viejo o fermentado para establecer un nuevo pacto? Si era nuevo pacto, ¿cómo iba a ser el vino? Vino nuevo. En otras palabras, mosto o jugo. Por eso nosotros tomamos o usamos el jugo de la vid, ¿verdad?, que la Biblia le nombra mosto o vino nuevo, para representar el nuevo pacto hecho en su sangre, ¿verdad? Así es que, hermanos, no sé si te gustó o no esto que encontramos por ahí, ¿verdad? Pero me pareció tan interesante y que le da sentido a este versículo 6 del Salmo 22, ¿verdad? Que dijimos, y creo que estuvimos de acuerdo, que no habíamos entendido nada. ¿Ah? No habíamos entendido nada. Yo soy gusano y no hombre. Ah, caray, ¿qué es eso? Pues esto es lo que tenía David en mente, ¿verdad? Pero estaba usándolo el Espíritu Santo para profetizar acerca de Jesús. Así es que, hermanos, ya sabes, si alguien te pregunta este texto, ya sabes que le vas a contestar, ¿verdad? Bueno, hermanos, vamos a participar de esta hermosa ordenanza. Quiero puntualizar, hermanos, algunas cosas. Recuerden, hermanos, que para poder participar de esta ceremonia, hermanos, necesitamos haber nacido de nuevo en Cristo por su gracia, a través del arrepentimiento y la fe.